Bien, jóvenes, tengan todos muy buenos días. Vamos a dar inicio a esta sesión. Vamos a hacer hoy la parte de vectores. Bien, entonces para ello lo que vamos a realizar es lo siguiente. Nos vamos a venir acá y vamos a dar un pequeño ejemplo. Y este pequeño ejemplo que vamos a empezar a comenzar me dice pedir un número entero, entero positivo, que sea el tamaño del vector, que sea el tamaño del vector, que es el tamaño del vector, eh, llenarlo por teclado, llenarlo por teclado, y luego pedir un número entero, y luego pedir un número entero positivo, pedir el número entero positivo, y la posición donde se insertará, y la posición donde se insertará, donde se insertará la posición, la posición, la posición donde se insertará la posición, donde se insertará la posición, mm, donde se insertará dicho elemento, ¿ya? Perdón, donde se insertará dicho elemento. En caso que no existiera, en caso que no existiera la posición, en caso que no existiera la posición, se debe colocar como último. Se debe colocar como último. Dato y mostrar el vector. Y mostrar el vector. Bien, lo primero que tenemos que hacer o lo primero que tenemos que entender para este tipo de enunciados es identificar las posiciones del vector. No me dice pedir un número que sea el tamaño del vector, llenarlo por teclado y luego pedir un número Z y la posición donde se insertará. Cuando hago referencia a la posición, hago referencia, es como decir, si tuviera todo este vectorcito, digamos, este es el tamaño de mi vectorcito, y me dice posición uno, me dice posición 2, posición 3, posición 4, posición 5. ¿De acuerdo? Y estos son los elementos en cada una de sus posiciones respectivamente. Es decir, es como si yo tuviera acá el 2, el 3, el 4, el 5 y el 6. Bien, cuando me dicen en este caso donde está no sé, el tamaño del vector, llenarlo por teclado. Esto hasta acá donde estoy remarcándolo con el azulito, vendría a ser esta parte, donde lo estoy llenando por teclado. Luego pedir un número Z, tendré que pedir otro número y la posición donde se debe insertar. Cuando me dice la posición donde se debe insertar, hace referencia o hago referencia a estas posiciones, ¿no? O sea, recuerden que acá tengo un imaginario donde voy a tener cada una de las posiciones donde quiero insertar. Si me dijeron en la posición 3, simplemente tendríamos el siguiente elemento, ¿no? Aquí buenos días, chicos, buenos días, ¿me escuchan? Tendremos el 2, el 3, el 4, el 6, el 5 y el 6. Pongamos que el 6 es el que estamos tratando de insertar. Sí, 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 el 6. Digamos que era la posición 4, ¿ya? Igual 4 y el número iba a ser 6. Bien, entonces acá automáticamente le estamos asignando el valorcito correspondiente. Bien, entonces, dicho todo eso, lo vamos a empezar a programar o lo vamos a empezar a resolver con nuestro diagrama de flujo. Entonces, para ello, ¿qué es lo que tengo que hacer? Voy a compartir pantalla, voy a pasar su examen. Simplemente tengo que empezar a calificar. ¿De acuerdo? Entonces, en este caso, ¿qué es lo que tengo que hacer?
simplemente tengo que dar el inicio, ¿no? O sea, para que comience todo, tengo que comenzar con el inicio. Que va a ser inicio, y en este inicio simplemente vamos a colocar el tamaño del vector. Ya recuerden que el tamaño es indistinto, yo lo estoy colocando con un tamaño de 50, por así decirlo. Inicio. Aquí está. 50. Bien. Entonces acá simplemente tendremos que en el tamaño, la posición, el elemento. De línea está, ¿no? Sí. Ya. Perfecto. Entonces, cada uno de estos elementos tenemos que seleccionar. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? En este caso voy a llamar al método llenar el vector, le doy el tamaño, le mando el vector, o sea, este es el parámetro de enviada, y este es el tamaño en... Todavía no había llegado el correo. Ah, sí, ya. 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 Ya, muy bien. Entonces estamos seleccionando, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que tengo que hacer? Primeramente, tengo que verificar la posición. Si esta posición es mayor a n, si esta posición es mayor a n, entonces el enunciado me dice que lo tengo que colocar al último elemento, o sea, es la parte sencilla, ¿no? O sea, ¿qué es lo que tengo que hacer? A mi n le voy a sumar, lo vamos a generar, ¿no ve? Esto genera acá. Bien, entonces, como les decía, simplemente tengo que adicionar en la última posición, ¿no? Entonces acá le digo que va a ser n más 1, o sea, en el último valor. Estoy sumando una posición. Y en este caso, la posición en n, le estoy dando que sea el elemento con el que voy a trabajar. ¿De acuerdo? Entonces, esto simplemente estamos seleccionando. Les reitero, les menciono que estamos llenando el vector y le estoy mandando el tamaño, ¿no? Estoy haciendo la posición más fácil. O sea, si la posición es más grande que el tamaño, entonces me voy a este tamaño que le he asignado, le meto una posición y le voy a alimentar el elemento. ¿Ya? Perfecto. Ahora, caso contrario, de la misma forma, tengo que adicionar una nueva posición, n más 1, tengo que adicionar una nueva posición. ¿Para qué? Para que en esa nueva posición simplemente asignemos o mandemos la posición donde me está dando. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Simplemente tengo que decir que i va a ser igual a p, punto y coma, y va a ser menor o igual a n, punto y coma, y se va a incrementar de uno en uno. Bien, entonces acá estoy comenzando en la posición que me están proporcionando. Ahora, en esta variable voy a generar, digo, en la primera que tengo que hacer es guardar el elemento con el que estoy trabajando. Es decir, mi variable auxiliar
va a ser, Zoom para ver aquí en espalda que no les envía su examen. va a ser de sub I, ¿de acuerdo? Entonces, en este caso, ahorita lo vamos a seleccionar. Ahorita vamos a hacer la prueba escrita un cachito. Ya, bien, entonces como les decía, vamos a generar una variable auxiliar y de acá voy a sacar la posición de subir, o sea, esta posición con la que estoy trabajando, le vamos a colocar el elemento, vamos a asignar el elemento, ¿no? Y acá simplemente el elemento lo vamos a guardar en el auxiliar, ¿ya? O sea, es decir, simplemente lo estoy, Esta solo puede bajar su examen. solamente estoy solamente estoy, ¿cómo se dice esto? Estoy seleccionando la posición, ¿no? Y acá simplemente lo vendría y lo cerraría. Para que entiendan todo esto, vamos a hacer una pequeña prueba de escritor, donde vamos a mostrar simplemente cómo van funcionando las variables auxiliares y cómo va funcionando cada una de las posiciones. Bien, entonces acá le digo que va a ser mostrar Chat del Zoom, como B ¿sí? de como N, ¿de acuerdo? Tan, 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 tan.
Y acá le pongo el fin. Ya les he enviado el drive al chat del Zoom. Pueden entrar a la carpeta, solo van a bajar su examen, ¿no? Ya, entonces de Solo esa busquen el forma. examen, de todos modos yo tengo el acceso para ver qué persona ha bajado qué examen, ¿no? ¿Me escuchan, chicos? ¿Me confirman, por favor, si les ha llegado el Bien, entonces de seguimiento esta forma de la trabajamos. carpeta? Bien, entonces en este caso vamos a empezar a sacar nuestra prueba de escritorio. Ya, entonces para ello simplemente tengo que venir nuevamente ya en el vector, o sea, en este caso lo voy a colocar acá el vector. Caramba, lo voy a colocar acá el vector. Caramba, este pulso que me está haciendo fallar todo. Entonces acá simplemente asignamos el vector. Voy a hacer un vector de 5 tamaños, del tamaño 5, ¿de acuerdo? 1, 2, 3, 4, 5, respectivamente. ¿De acuerdo? Entonces va a ser de tamaño 5. Entonces acá, digamos, le llenamos, o sea, estamos sacando, ¿verdad? O sea, vengo acá, como si hemos creado el vector, estoy acá, n, leo la posición, leo el elemento con el que quiero trabajar, estamos llamando, bla, Bien, bla, ¿me bla, bla, confirman, chicos, por favor, si les y enviaron su en examen? este ¿Tenemos que poner en el caso chat, le por favor, coloco o el estamos en el teléfono? aux, ¿sí? ¿O quienes no descargaron? Entonces acá tengo el aux y acá simplemente vendrá a ser mi pantalla que lo vamos a asociar directamente con este vector. Buenos días, eh, acabo de ver. Hola, estoy Bien. al tanto. Ah, me falta la posición y más, ¿Déjense ¿no? conectado? Sí, estaba en sala de espera, no me deja ver. Varias veces intentado decir. Igual aquí, no, pues que se conectan tarde, chicos, ya estamos pues en carretera y ustedes vienen tarde. Y aux, ¿de acuerdo? Aux más. Bueno, ahora sí, Y aux. Perfecto. visualicen conectados, Entonces chicos, le ¿no? damos el valor de 5, ¿no? Estamos acá. ¿Se acuerdan que este ¿De vectorcito quiénes tendría no que ser descargaron el su tamaño examen? hasta Para que anoten, chicos. 50? ¿De acuerdo? ¿Quiénes no? 50. Perfecto. Entonces acá viene a ser simplemente este es P, por si acaso, ¿no? Este es P. P, muy bien. Entonces este es 5. Llenamos los elementos, digamos, 2, 3, 4, 5, 6. Este caso, donde P es mayor a N, no lo vamos a aplicar porque es demasiado sencillo. Ya en el sentido de que en la última posición le voy a asignar simplemente este elemento. Es demasiado fácil. Donde tenemos que trabajar es esta posición. Entonces, para ello voy a dar que mi N, que en mi posea la posición número, ¿Es el examen revisado? eh, Claro. posición, ¿no? A ver, digamos que esta sea la posición 3. Ya digamos que sea la posición número 3. Vamos a asignarle la posición número 3. Perfecto. Entonces le digo, ¿3 es mayor a 5? No. Entonces, ¿qué es lo que me dice? Vas a adicionarle a tu n, a este n, le vas a adicionar una posición mayor. Una posición va a ser la posición número 6. Y en tu i vas a comenzar en la parte 3. ¿De acuerdo? Viene a ser la parte 3. Y tengo que ir hasta el 6. Ya, entonces esto va a ir hasta el 6. ¿Sí? Todos los demás tienen su examen, ¿verdad? Ya, entonces de esta forma lo vamos a asignar. Ahora, ¿qué tengo que hacer? Comienzo en la posición 3 y voy a ir hasta la posición 6. ¿3 es menor a 6? Sí, entonces ingreso. Y en este caso es bien importante esta variable auxiliar. ¿Por qué? Porque voy a resguardar lo que Ya, está en entonces esta todos tienen su posición. examen, chicos, vayan revisando. ¿Ya? Tienen también su examen, En esta posición voy a ¿no? seleccionar. Hacen las revisiones de su examen. ¿De acuerdo? Entonces en este auxiliar voy a resguardar la posición. Es decir, Cálculos.
Ya, entonces en este caso comenzamos, ¿no? Voy a guardar esta posición. Estoy guardando auxiliar, ¿ya? De la posición. Tampoco se encuentra, tal vez hubo alguna parte con el nombre de 3, ¿no? Entonces acá automáticamente estoy diciendo que va a ser la posición, estoy guardando el valorcito de 4, ¿no? En la posición número 3. Recuerden que acá lo voy a guardar otra vez con otro color para que sea más notorio. Las posiciones lo voy a hacer con este, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5. Entonces en esta posición estoy guardando esta variable auxiliar, que vendría a ser 4. Perfecto. Una vez hecho eso, les estoy diciendo que en esta posición, que es la posición número 3, en esta posición, vas a guardar, vas a resguardar, digamos, o vas a anotar, acá mejor lo anotaré, lo vas a anotar, uno, dos, tres, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Listo. Ya, entonces mire, lo que estamos haciendo en este caso es esto nada más. ¿Ya? ¿Dónde estamos? Estoy guardando la posición número 2. Esto se va a mantener tal cual. Va a ser 2, va a ser la posición número 3. Y en este caso, como estoy trabajando en la posición número 4, le estoy resguardando. Reitero una vez más, la estoy resguardando por esto, ¿no? En el auxiliar lo estoy resguardando lo que está en esta posición. De ahí me dice que de sub i, o sea, en esta posición, o sea, en la posición 4, le vas a colocar lo que está en la variable e. Y esta variable e no le he leído, digamos que sea 8. ¿Ya? Entonces, nosotros tenemos que adicionarlo acá, el bandido que es el 8. ¿Bien? Y en este caso me dice que en el auxiliar lo voy a guardar, en E voy a guardar lo que está en auxiliar. Es decir, esto que se venga acá. ¿Bien? Entonces vengo acá nuevamente, vuelvo a sumar. Digo que iba a ser P más 1, va a ser 4 directamente. Va a ser 4, 4 es menor a 6. Y entonces ingresamos, digo que el auxiliar va a ser de sub i. De sub i viene a ser la posición de sub i, ¿no ve? Entonces voy a resguardar lo que está en la posición de sub i. En este caso estoy trabajando con esta posición, ¿no ven? La posición número 4. Lo voy a resguardar en este auxiliar. Entonces lo voy a guardar 5. Bien, entonces una vez resguardado en el 5, recién tengo que asignar esta posición a de sub i. Es decir, le asignamos el valor de 4. ¿De acuerdo? 4. Y en auxiliar lo guardo, en él guardo lo que está en auxiliar, es decir, el valor de 5. Bien, entonces de esta forma lo vamos a hacerlo. Voy a minimizar un poquito esto simplemente para que me permita escribir de una forma sencilla. Ya, entonces mire, nuevamente, estoy en la posición número 4. Estoy en la posición número 5. ¿5 es menor a 6? Sí, sigo ingresando. Digo, lo que está en la posición 5, o sea, en esta posición 5, lo vas a resguardar en el auxiliar. Es decir, que acá le voy a dar el 6. Y en este caso le digo que de sub i vamos a colocar el valor de 5. Entonces, acá colocamos 5. ¿De acuerdo? Entonces acá simplemente viene a ser esta posición. Y acá me dice, lo que está en E, vamos a colocar el aux. O sea, es decir, este aux se va a venir acá. Entonces este viene a ser 6. Vengo acá nuevamente, vuelvo a sumar. 6 es menor o igual a 6. Sí, entonces lo que está en la posición número de sub i, lo vamos a guardar en el auxiliar. En este caso, como ya hemos visto, automáticamente se guarda el valor de 0. Entonces acá le pondremos el valor de 0. Y nuevamente, vengo acá. Lo que está lo que está en la variable e, lo vas a guardar en la posición de subir, es decir, 6. Y acá simplemente vamos a generar nuestra parte de nuestro auxiliar. O sea, nuestro e va a valer 0. Vuelvo a subir, esto va a ser 7. 7 no es menor a este, entonces se sale y muestro el valorcito,
que vendría a ser mostrar vector, o sea, mostrar el vector, o sea, todo este vector directamente lo mostraría. Bien, entonces espero que esté claro. Les voy a dejar un ejercicio para ver que han entendido la parte de las posiciones y me dice lo siguiente. Mi ejemplo, me dice pedir un vector. Ya bien, entonces el ejercicio que se les va a dar es pedir un número entero que sea el tamaño de un vector, llenarlo por teclado y mostrar el número menor y la posición. Ya entonces, si se dan cuenta, simplemente es trabajar con la parte de las posiciones, como están observando, que vendría a ser este de subir. Ya entonces, con ese ejercicio relativamente sencillo, espero que logremos entender mejor el concepto de procesos con vectores. Ya las subsiguientes voy a empezar a hacer la parte de las rotaciones, ya voy a empezar a hacer la parte de eliminar elementos de los vectores y los métodos de búsqueda y ordenación. Bien, dicho eso, por favor, les espero con sus consultas. Gracias.